Bienvenidos a una nueva jornada de la 35ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Nosotros, Canal San Roque Televisión, desde este set que montamos en el Palacio de los Gobernadores, les vamos a contar cómo transcurre esta segunda jornada de los 3 seminarios que se iniciaban ayer. Uno de ellos, Derecho a la Verdad, Memoria Histórica, Políticas Públicas y Compromiso Ciudadano, cuenta con 2 ponencias hoy y también esta tarde se va a desplazar un autobús con los alumnos, profesores, ponentes hasta la Sauceda y el Marrufo y también hasta la Casa de la Memoria en Jimena de la Frontera. Esta es la segunda jornada de ese seminario. También vive su segunda jornada el seminario Estudio Biopsicosocial y Bioético de las Psicopatologías que llevan a conductas delictivas, locura o maldad, crimen y castigo. También vive su segunda jornada, como decíamos, y también en las instalaciones de la refinería Gibraltar San Roque se desarrolla el segundo día del seminario que tiene lugar allí y que lleva por título Seguridad Industrial. Conocemos ya cómo transcurre esta segunda jornada. El derecho a la verdad, memoria histórica, políticas públicas y compromiso ciudadano. Este seminario que se iniciaba ayer en el Palacio de los Gobernadores vive hoy su segunda jornada. La primera ponencia va a correr a cargo del cronista oficial de la ciudad de San Roque, Antonio Pérez Girón. Hola, bienvenido. Hola. La ponencia lleva por título Guerra Civil y Represión en San Roque. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, lo que va a intentar transmitir en esta ponencia, Antonio? Bueno, pues transmitir que San Roque fue uno de los pueblos, un pueblo más de los muchos que sufrió la guerra civil, la represión, y más que la guerra civil, la represión, porque la guerra civil, como se sabe, San Roque quedó muy pronto en el lado nacional, pero es cierto que después se produce una gran represión, probablemente de los pueblos de la provincia de Cádiz que más la sufrieron, y en un principio enmarcar la situación política de San Roque en los años anteriores a la guerra civil, los movimientos de los partidos, los sindicatos y asociaciones, crear ese escenario de la llegada de la República y lo que supuso, y cómo el golpe de Estado del general Franco y de sus compañeros de armas tuvo lugar y su influencia en San Roque. La represión en San Roque especialmente tiene una fecha de inicio, no es el 18 de julio, no es el 19 de julio, se produce el mismo 27 de julio cuando una columna republicana hace presencia en San Roque y asesinan a varias personas de la derecha local, y como consecuencia de ello, no como consecuencia de ello, ya es una cosa planificada, pero acto seguido se produce la gran represión que tiene lugar en San Roque, y la represión no solamente se limita al asesinato o la prisión, sino también pues al expediente de maestros republicanos, a la incautación de bienes de los republicanos, etcétera, etcétera. ¿Qué supone la celebración de este seminario, Antonio, dentro del ámbito del curso de verano de la UCA en San Roque? Bueno, pues este seminario, al que yo soy un invitado simplemente a participar, a mí me parece una buena idea, es una fórmula para ir adentrándose en cuestiones que se están tratando desde hace muy poco tiempo, y también una forma de contrarrestar a lo que ahora ese movimiento de ciertos escritores y de ciertos periodistas quieren reescribir la historia, olvidar prácticamente que la guerra civil se produjo de tal forma, y ese discurso de que la guerra la provocaron precisamente los perdedores, ¿no? Y principalmente a mí personalmente me supone una situación de lucha por la verdad, por la justicia, nunca el revanchismo. Ese ha sido siempre mi compromiso, ¿no? El derecho a la verdad, ¿no? Tal y como se recoge en el título del seminario. Antonio Pérez Girón, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros vamos a continuar conociendo con qué ponentes y a grandes rasgos cuáles son las ideas que van a establecer o que van a transmitirle a los alumnos en este seminario que vive hoy su segunda jornada.
La Sauceda y el Marrufo, investigación histórica e intervención integral en una fosa común. Nosotros vamos a conocer dentro de esta ponencia a uno de los dos ponentes, conferenciantes, a Jesús Román. Hola, bienvenido. Buenos días. Arqueólogo, usted ha llevado o ha formado parte de esa investigación arqueológica, ¿no?, en la fosa común de la zona de la Sauceda y el Marrufo. Correcto. ¿Qué es lo que va a intentar transmitir a los alumnos durante esta ponencia? Pues realmente vamos a ver el proceso durante 3 años que supuso la exhumación de 28 cuerpos en la finca El Marrufo. Un proceso arduo, largo, ya digo, 3 años desde las primeras catas donde localizamos hasta 2013, desde 2011 hasta 2013, cuando ya terminamos con una serie de prospecciones por la zona de la Sauceda que dan resultados negativos en cuanto a localización de víctimas. El trabajo previo, porque a nivel histórico se conocía que allí podría existir una fosa común. ¿Cómo se hace el trabajo previo y cómo se continúa desde el punto de vista arqueológico? Pues la fase previa, que es la fase histórica que habrá comentado mi compañero Fernando, es muy importante. Se conocían datos, sobre todo por testimonios orales, también lo había documentales, pero había que ratificar esos testimonios. Ahí ya entra la parte arqueológica, que es las prospecciones con el medio electromagnético, los detectores de metales, que nos dieron unos resultados espectaculares en cuanto a localización de evidencias balísticas que rodearon todo el suceso, y después la localización in situ primero de 2 fosas, que en la excavación ya en 2012 nos daría un resultado de un total de 7, en la mayor con 10 cuerpos y la menor con 1 solo, en un espacio de unos 3.000 metros cuadrados. Sí, que es un proyecto que tenía una incidencia sobre el terreno bastante importante, pero era un terreno a investigar inmenso. Una vez que se acaban de sumar los cuerpos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo transcurre? Porque se entregan a sus familiares. Correcto. Lo que hacemos es, una vez que empezamos el 2 de julio de 2012, terminamos en octubre de ese mismo año, localizamos esos 28 cuerpos. El siguiente proceso fue el estudio antropológico por parte de los compañeros antropólogos, individualizar cada víctima, todo el tema de posibles episodios de violencia en huesos, y lo siguiente, las muestras de ADN, tomar a los restos muestras de ADN, sobre todo en dentales, y cotejarlas con los familiares. Esto nos dio un total de 28 cuerpos que teníamos localizados. ¿Sí? Conseguimos recuperar 13 de ellos, poderlos dar a la familia. De todas formas, todos fueron enterrados en un mismo sitio, que es el cementerio de la Sauceda. Los familiares estaban de acuerdo, querían que todos estuvieran juntos, y allí sigue. O sea que los 28 se han enterrado de manera conjunta en... Sí, individualizado cada uno, sí, pero de manera conjunta en el cementerio de la Sauceda. ¿Qué supone esta investigación de la Sauceda y el Marrufo para la recuperación de la memoria histórica, para bueno, encontrar posibles víctimas, más fosas comunes? ¿Qué supone? Hombre, en la provincia de Cádiz, hasta este momento, hasta 2012, se habían llevado unas cuantas, pero no había sido de tal envergadura. Proyecto financiado por Festina, es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta, que no lo financió la administración pública, solamente una de las primeras fases, sí, hay que decirlo, la primera fase, pero la exhumación y el estudio de ADN no lo financió el grupo Festina, que era a su vez familiar de una de las víctimas que localizamos, y lo que supone es un proceso de recuperación con todos los parámetros, es decir, desde la investigación previa hasta las pruebas de ADN. No se quedó ningún capítulo por abordar. Sin hacer. Estaba todo, que es como el protocolo de exhumaciones te indica que se debe hacer. En otros casos, por falta de financiación, no se aborda alguna de las fases. Como experiencia personal, ¿qué supuso? Yo siempre digo lo mismo. Esto no estamos excavando ni una tumba islámica ni una tumba romana. Es mucho más, implica mucho más. Implica más porque a los familiares, bien hijos, inclusive hermanos, los tenemos presentes. A quien estamos excavando, a quien estamos recuperando, le estamos poniendo cara en muchos de los casos porque poseemos las fotos. Entonces, desde el punto de vista sentimental, ya no técnico, como técnico, ¿no? Tienes que estar a un nivel aséptico, pero desde el punto de vista humano toca, y todos los días te lo llevas a tu casa. No te pasa lo mismo a lo mejor con una exhumación de otro tipo, medieval o romana, pero aquí sí.
y hay días que te vienes abajo. Pero para eso están los compañeros, están los familiares que siempre están dando ánimo y ayudando. Puedes convertirte en el perfecto ejemplo de gente que de demostrar a lo que mucha gente dice de no remover a los muertos. ¿Qué opinas de mucha gente, un sector social en España que piensa que hay que dejar las cosas como están? Es muy sencillo, que se pusiera capacidad de empatía. Yo siempre digo lo mismo, capacidad de empatía. Ponte en el lugar del otro. Si tuvieras el familiar, no irías a recuperar. Simplemente, además, no es una cuestión ya de izquierda o de derecha, es cuestión de derechos humanos. De hecho lo abordaré en la intervención, las fosas nazis o las de Srebrenica en la Yugoslavia se están haciendo, o Argentina o Guatemala, y nos han rasgado las vestiduras, al revés. Sirve para cohesionar más a una sociedad cuando se conoce la verdad. Y los familiares quieren conocer la verdad, hacer justicia y repararse. No se está pidiendo nada, no se está pidiendo dinero, ni se acuerdan de los familiares de sus familiares cuando hay dinero. Y además una cosa de dignidad. Y son ciudadanos españoles que todavía están desaparecidos. Que a efectos legales todavía no están inscritos en los registros. Muy bien, Jesús Román, muchísimas gracias por atendernos, un placer. Bueno, pues ahí queda ese testimonio, ahora conoceremos la perspectiva histórica de parte de su compañero Fernando Sigler. La segunda ponencia del seminario El derecho a la verdad, memoria histórica, políticas públicas y compromiso ciudadano. La segunda ponencia va a correr a cargo de Jesús Román y Fernando Sigler y lleva por título La Sauceda y el Marrufo, investigación histórica e intervención integral en una fosa común. Nosotros tenemos aquí en este set de televisión de Canal San Roque Televisión a Fernando Sigler. Hola, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por atendernos. A grandes rasgos, ¿qué va a intentar transmitir en esta ponencia que se va a llevar a cabo ahora? Sí, como el título indica, voy a intentar exponer todo el proceso de investigación histórica que hemos llevado a cabo desde el año 2011 sobre las fosas comunes de la finca del Marrufo. Como diré en la ponencia, nosotros nos dotamos de un protocolo de actuación que preveía que el hecho de investigar una fosa común tiene que conllevar una actuación global, y esa actuación global incluye una investigación desde el punto de vista histórico. Entonces yo tuve la responsabilidad de coordinar esta investigación histórica, donde participaron muchos historiadores, muchos investigadores, y trataré de exponer en la ponencia los resultados de esta investigación
que se basa en la consulta de fuentes de archivo y en la recogida de testimonios personales de familiares de víctimas de la represión. A grandes rasgos también, ¿cuáles son los titulares más destacados a nivel histórico de esta fosa? Sí, lo que se va a tratar es de explicar que la zona de confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, conocida como el Valle de la Sauceda, fue el último foco de refugio de la población republicana que huía del avance de las tropas rebeldes por un sector de la provincia de Cádiz. Allí se reunió un contingente de población que se unió a la población autóctona y se organizó en comités de defensa y mantuvo la resistencia republicana hasta final de octubre del año 36. Entonces, ese es el primer apartado. En segundo lugar, hablaré de todo lo operativo de la ocupación militar por parte de las tropas rebeldes y luego una última fase de la represión que se ejerció contra los republicanos allí refugiados. ¿Se está convirtiendo el Marrufo y la Sauceda en un símbolo de recuperación de memoria histórica? Sí, yo creo que es un hito, ahora mismo yo creo que es un hito en la investigación histórica, es un tema del que se había hablado pero no se había profundizado en él. Nosotros hemos tenido la oportunidad de profundizar, de investigar, de conocer qué ocurrió exactamente allí y entonces estamos haciendo ahora la tarea de divulgar el resultado de nuestras investigaciones. ¿Y cómo puede ayudar a que se produzcan actuaciones de este tipo como las que se han llevado a nivel histórico, nos está hablando usted, en otro tipo de fosas? Sí, bueno, existe una legislación, existen unos protocolos de actuación que implican el hecho de que hay que llevar a cabo una actuación global, coordinada, con historiadores, arqueólogos, antropólogos físicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa actuación la tuvimos nosotros en la fosa del Marrufo, creo que es un ejemplo a seguir en otras actuaciones similares y nosotros, bueno, lo tomamos como una referencia de actuación en el tema de memoria histórica. Muy bien, Fernando Segler, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer. Bueno, pues ahí queda desde la perspectiva histórica lo que se ha hecho en el Marrufo y en la Sauceda y que se va a exponer también junto a un arqueólogo en esta segunda jornada del Seminario del Derecho a la Verdad. Nosotros nos vamos a ir ahora a las instalaciones de la refinería Gibraltar San Roque y vamos a conocer cómo se está desarrollando esa segunda jornada también del Seminario Seguridad en la Industria. Bien, José Antonio, ¿en qué ha consistido la ponencia sobre la aplicación de la metodología RBI? Pues ha sido comentar la implementación de la metodología RBI en tanques de almacenamiento en la refinería CESA, a través de una aplicación que habíamos desarrollado en el año 2013 y que, bueno, que se ha implantado en el uso normal de la refinería. ¿Qué significa RBI? RBI es inspección basada en el riesgo. La diferencia con inspecciones basadas en el tiempo, pues esto, digamos, sería una metodología que nos llevaría a inspeccionar en base a unos criterios y a unas consecuencias y a unas probabilidades, no en función de unos plazos marcados. Psicopatología y crimen, ¿hasta qué punto la conducta criminal es fruto de trastornos mentales? Esta es una de las ponencias que se incluye en el programa del seminario que se iniciaba ayer y que lleva por título Estudio biopsicosocial y bioético de las psicopatologías que llevan a conductas delictivas, locura o maldad, crimen y castigo. La ponencia que yo les comentaba antes va a ser impartida por Julia Cano, a quien ya tenemos en este set de Canal San Roque Televisión. Hola, Julia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? De nuevo. Encantada de estar aquí de nuevo, sí. ¿Qué va a intentar transmitir con esta ponencia que va a impartir dentro de unos minutos? Mira, la ponencia es compleja porque hay muchas cuestiones que yo no podía dejar pasar. La primera de ellas, que por donde empiezo, es que independientemente del título de mi ponencia, la ciudadanía debía de conocer que los enfermos mentales son con mucha mayor frecuencia víctimas que no autores de delito. Y eso está demostrado. O sea, un enfermo mental tiene 23 veces más posibilidades de que le violen o que le roben, en fin, todo eso hay datos, ¿no? O sea, el enfermo mental primero es más víctima que otra segunda cosa que también traigo es lo que estigmatiza el que el ciudadano común relacione enfermedad mental y violencia. Eso hace que el enfermo no se integre, eso hace que las familias no reciban ayuda, que la gente pues no atienda al enfermo y a su sufrimiento como se debería.
incluso que la sociedad, las instituciones, la administración tenga más en cuenta la peligrosidad o la seguridad que no la atención al trastorno. En ese sentido de peligrosidad, que es un concepto absolutamente odioso, en relación a los enfermos mentales, pues resulta que se acaba de aprobar un código penal donde la peligrosidad revive. También les traigo eso, alguna cuestión sobre eso, de toda la oposición de todas las sociedades científicas que tienen que ver con la psiquiatría y, por supuesto, a la cabeza toda la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos Psíquicos, en contra que se aprobara un anteproyecto de Código Penal que se ha aprobado, donde se valora la peligrosidad de los sujetos para tomar medidas coercitivas sobre él, ¿no? Y esto ha sido un atraso, traigo ese tema también, y sobre todo traigo lo que es la valoración del riesgo, cómo podemos valorar que un trastorno mental grave, una persona con un trastorno mental grave puede, no sé, incurrir en conducta violenta, cuáles son los datos que tenemos para prevenirlo, ¿no? En situaciones en las que conocemos que se han producido crímenes aberrantes, terribles, al autor de esos crímenes que tanta alarma social crean, siempre se le pone la coletilla de está loco. ¿Cómo valora esa? No tiene por qué estar loca una persona a sufrir un trastorno mental, que siempre recurrimos a cosas terribles que pasan, siempre añadimos ese recurso de está loco, está trastornado. Lo cierto y verdad es que en la mayoría de los crímenes muy graves, muy incomprensibles y muy absurdos, hay que buscar que haya alguna patología mental. En la mayoría de los crímenes gravísimos, pero también hay que buscar patología mental en muchos problemas que nos están acuciando a la sociedad: violencia de género, abuso de niños, en otras drogodependencias, dependencia de sustancias, dependencia sin sustancias, como se llaman ahora. Pues en muchos de esos problemas hay una patología. Si esa patología no se detecta, no se atiende, no se trata, pues el problema se eterniza, el problema se complica. ¿Y quién tiene que valorar la patología? O sea, ¿quién tiene que decir si hay o no hay patología? Pues los profesionales, los equipos multidisciplinarios, o sea, las personas que están preparadas para eso. De hecho, una de las conclusiones que plantea, una de las ideas que extiende las asociaciones de familiares, es que si hubiera más recursos en salud mental, a lo mejor había que utilizar menos recursos en instituciones penitenciarias. Los centros penitenciarios están llenos de enfermos mentales. ¿Eso cómo ha sido posible que eso sea así? No es el sitio para tener un enfermo. ¿Y cuántas familias se quedan tranquilas cuando son detenidos? Por lo menos ahora podrán ser atendidos, piensan, porque ya al estar encerrado, al estar en un centro penitenciario, se les va a recibir ayuda y recibir la atención que necesitan. Eso es gravísimo. Y lo que solucionaría el tema es que hubiese más recursos para la atención. Más recursos para la atención y menos recursos, prevendrían todos esos enfermos mentales que están en prisión, que es una población enorme de presos con trastornos. Las enfermerías de los centros penitenciarios, de los de Andalucía, son manicomios de los antiguos, de los que ya no se ven, ¿no? De personas gravemente enfermas que están allí por delitos cometidos y cumpliendo. En España hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios donde van los enfermos más graves, pero esos 2 hospitales están saturados desde hace muchos años. Entonces el enfermo pues, está en prisión, está en la enfermería de la prisión, está en la calle, como vagabundeando, como hay tantos, ¿no? Y bueno, pues ahí están. Y supone un riesgo un enfermo grave sin tratamiento, abandonado, ¿no? Por las instituciones o por las familias o por quien debería de ocuparse de ellos, ¿no? Se trata de un tema pendiente totalmente, ¿no?, de la sociedad, solucionar esa situación. Enlaza con lo que hablábamos antes, con el estigma: uy, un loco, peligroso, uy, me echo para atrás, uy, déjalo, ya se va. Pues nada, aquí no le atiende nadie. Y ese tipo de cosas son círculos viciosos que ruedan alrededor de una serie de criaturas que tendrían un abordaje, que tendrían un tratamiento, que tendrían una prevención, que tendrían una mejor ¿no? Por eso vida, seguramente. Te digo que traigo una ponencia un poco compleja, porque sí, no me podía dejar nada de esto. Pero muy interesante, Julia. Sí, espero que sí, por lo menos que sea útil. Muchísimas gracias, Julia Cano, como cada año. Estupendo, bienvenida. Bueno, pues ahí queda esos rasgos generales que nos ha contado Julia, que va a transmitir durante la ponencia que va a impartir dentro de unos minutos.
Psicopatía y emoción es una de las ponencias que se han desarrollado en esta segunda jornada del seminario Estudio Biopsicosocial y Bioético de las Psicopatologías que llevan a conductas delictivas. Este seminario vive su segunda jornada, como decía, y esa ponencia ha corrido a cargo de Juan Manuel Picardo, a quien ya tenemos con nosotros. Hola, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué ha intentado transmitir con esta ponencia, Psicopatía y emoción? Pues, bueno, a grandes rasgos. Sí, el concepto de psicopatía es un concepto muy complejo, es un concepto que requiere un análisis desde distintas disciplinas, medicina, psiquiatría, filosofía, sociología, por supuesto psicología. Y yo he intentado pues hacer una aportación de lo que se conoce desde la psicología. Y he tratado de vincular la psicopatía como, o definirla o conceptualizarla como un trastorno emocional. Ese ha sido el objeto fundamental de toda la charla. ¿Y cómo se define como algo emocional la psicopatía? Pues como trastorno emocional, la psicopatía, que realmente como diagnóstico como tal no aparece ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades, ni en el DSM, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, no aparece como tal, ¿no? Entonces, la psicopatía es un trastorno emocional que afecta esencialmente a la empatía. Los psicópatas tienen dañada la empatía, son incapaces de empatizar con sus víctimas. Y eso que hace que nosotros seamos capaces de, al empatizar con nuestras víctimas, de evitar, escapar, bloquear cualquier acto violento en el común de las personas, pues en el caso de los psicópatas, pues no se produce. No existe una inhibición de la violencia, pese a que los otros puedan estar emitiendo señales de sufrimiento. Ese es ¿Cómo se corrige eso? Corrección. La última parte del trabajo de esta ponencia sí que iba sobre programas de intervención y de prevención. He incluido un modelo neurocognitivo que trata de, no sé, de corregirlo, pero quizás ¿Paliarlo un poco? De prevenir que ocurra, prevenir que niños que presenten ya una cierta tendencia puedan ir a más. Es sorprendente la relación tan importante que aparece en la literatura entre el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y el desarrollo posterior de psicopatía, sobre todo cuando los niños y niñas con un trastorno por déficit de atención no son atendidos correctamente, terminan convirtiéndose y complicándose muchísimo su vida y su existencia. Y por supuesto también pues evitar, como demuestran muchos estudios, los posibles daños cerebrales que se pueden producir en el feto que se encuentra en desarrollo, evitando que la madre pues exponga a tóxicos, toxinas como el alcohol, las drogas y otro tipo de tóxicos ambientales. Muy bien. Juan Manuel Picardo, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Estupendo. Bueno, pues ahí queda esa valoración a grandes rasgos generales, lo que ha intentado el profesor Juan Manuel Picardo exponer ante sus alumnos en esa ponencia. Hasta aquí esta segunda jornada, le hemos contado cómo han transcurrido estos 3 seminarios. Nosotros nos despedimos y les anunciamos que mañana de nuevo volveremos a estar con ustedes y a contarles cómo finalizan esos 3 seminarios que se iniciaban el pasado lunes.